Profesor, compañeros, el día de hoy les vamos a explicar mi grupo y yo sobre el tema de suelos, empezando porque el suelo es un componente fundamental de los ecosistemas terrestres y juega un papel clave para el sostenimiento de la vida. También participa en el ciclo del agua y en el almacenamiento de carbono. Asimismo, es esencial para el suministro de nutrientes en las plantas. Una de sus principales importancias es que tiene la capacidad de soportar el crecimiento vegetal, que al igual regula el flujo de agua y proporciona un hábitat para los microorganismos que son esenciales en los procesos biogeoquímicos. Luego tenemos como propiedades físicas del suelo. Entre las principales propiedades físicas se encuentra la estructura, textura y porosidad. Ahora les voy a hablar sobre la textura del suelo, el cual se refiere a una proporción relativa entre arena, limo y arcilla. Esta característica influye mucho en la capacidad del suelo para retener agua, nutrientes y permita la aireación en dicha. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre clases texturales. Dentro de esto tenemos cuatro, que son los suelos arenosos, que este suelo tiene alta permeabilidad y baja retención de agua y nutrientes. Los suelos limosos está compuesto por una gran parte de limo que presenta una textura suave y retiene más agua que los arenosos. Los suelos arcillosos tienen una alta retención de agua y nutrientes, pero con baja permeabilidad y drenaje deficiente. Los suelos francos representan una combinación equilibrada entre la arena, limo y la arcilla. La estructura del suelo. Esto se refiere a la forma en la que las partículas minerales, la arena, el limo y la arcilla se agrupan formando agregados, lo que son tipos de estructuras. Tenemos granular, que esto favorece la infiltración de agua y el desarrollo de raíces. El bloque restringe la permeabilidad. Prismática y columnar. Esto afecta el movimiento del agua, y lo que es laminar dificulta el drenaje y la aireación. Porosidad del suelo. La porosidad es el volumen de espacios vacíos dentro del suelo, determinando la capacidad de almacenar aire y agua. Tipos de poros. Macroporos. Son poros grandes que facilitan el drenaje y la aireación. Microporos. Estos son espacios pequeños que retienen agua útil para las plantas. Mesoporos. Favorecen el almacenamiento de agua y la infiltración moderada. Densidad aparente. Es la relación entre la masa de partículas del suelo y su volumen total, incluyendo los poros. Los suelos arenosos tienen entre 1.4 a 1.7 gramos por centímetro cúbico. Los suelos limosos tienen de 1.3 a 1.5 gramos por centímetro cúbico. Los suelos arcillosos está entre 1.1 a 1.3 gramos por centímetro cúbico. La permeabilidad mide la facilidad con la que el agua se infiltra y se mueve a través del suelo. Depende de la textura y la estructura del suelo. Tenemos los suelos arenosos que tienen alta permeabilidad. El agua se filtra rápidamente. En los suelos arcillosos podemos decir que tienen una baja permeabilidad y retiene el agua por más tiempo. Ahora yo les voy a hablar sobre las propiedades físicas del suelo y en ese vamos a tocar temas tanto del color y la capacidad de infiltración. Bien, las propiedades físicas del suelo influyen en su comportamiento y en su capacidad para soportar la vida vegetal y el movimiento del agua. Y dos de estas propiedades son el color y la capacidad de infiltración. Bien, el color es un indicador de la composición y estado en el que se encuentra el suelo. Este se relaciona con la presencia de materia orgánica que vienen a ser los suelos oscuros, también con los óxidos de hierro que son unos tonos rojizos o amarillos, y humedad, que son colores más oscuros en los suelos húmedos. Y este se clasifica generalmente mediante la carta de colores de Munzer. Y bueno, abarcando un poquito más, pues los factores que afectan el color del suelo vienen a ser la materia orgánica, que cuanto más contenido tenga, más oscuro se va a ver el suelo, o bueno, va a ser el suelo.
También otro factor viene a ser los minerales presentes. En estos se encuentran los óxidos de hierro que dan colores rojizos y amarillentos, mientras que el calcio o el silicio pueden dar colores claros. También otro factor que afecta el color del suelo vienen a ser las condiciones de drenaje. En los suelos mal drenados, la falta de oxígeno puede reducir el hierro y provocar colores grisáceos o azulados. Y por último, también otro factor que afecta el color del suelo viene a ser la humedad, pues un suelo húmedo se ve más oscuro debido a la absorción de luz por el agua. Asimismo, la clasificación del color del suelo se utiliza la carta de colores de Munzer, como ya venía diciendo, que se basa en tres componentes. El matiz, que indica el color dominante, y entre estos se encuentra el color rojo y amarillo. Otro componente viene a ser el valor, que representa la claridad u oscuridad del color. Y por último, el último componente viene a ser la croma, que indica la intensidad o pureza del color. Continuando con la exposición, ahora les voy a hablar del otro factor físico, que viene a ser la capacidad de infiltración del suelo, que este es básicamente la velocidad con la que el agua penetra el suelo a través de su superficie y se distribuye en el perfil. Esta es una propiedad física clave para el manejo del agua, el control de la erosión y la disponibilidad de humedad para las plantas. Algunos factores que afectan la infiltración, una de ellas viene a ser la textura del suelo, ya que los suelos arenosos tienen una alta infiltración debido a sus grandes partículas y macroporos, permitiendo así un flujo rápido del agua. Mientras que por otro lado, los suelos arcillosos tienen baja infiltración porque sus partículas son muy pequeñas y compactas, limitando así el movimiento del agua. Y asimismo también tenemos los suelos francos que tienen una infiltración moderada, esto debido a que combina características tanto de los suelos arenosos y de los suelos arcillosos. Otro factor también viene a ser la estructura del suelo, ya que una estructura granular o en bloques va a favorecer a la infiltración al permitir el paso del agua entre los agregados del suelo. Y una estructura laminar o compacta va a reducir ya también la infiltración, ya que las capas densas van a impedir el movimiento del agua. Otro factor también que se ve en pues es la materia orgánica, pues este mejora la infiltración porque favorece la formación de agregados estables, evitando así la compactación y mejorando la porosidad del suelo. Y bueno, también aumenta la retención de agua en suelos arenosos y evita el encostramiento superficial en los suelos arcillosos. La medición de la infiltración, esta básicamente se da en milímetros por hora o centímetros por hora, con métodos como, por ejemplo, el infiltrómetro de doble anillo, donde en este se colocan dos anillos en el suelo y se mide la tasa de descenso del agua. Otro método viene a ser las pruebas de campo con simuladores de lluvia, que estos básicamente evalúan la infiltración en las condiciones naturales en las que se encuentra. Tipos de infiltración. Tenemos la infiltración inicial, que es el flujo de agua en la primera etapa del contacto con el suelo. La infiltración estable, que alcanza cuando la tasa de infiltración se mantiene constante. Y en general decimos que una baja capacidad de infiltración puede generar escorrentía superficial, aumentando el riesgo de erosión, pérdida de nutrientes y degradación del suelo. Los factores que afectan la infiltración son el tipo de suelo, la textura, estructura, contenido de materia orgánica, compactación del suelo, humedad inicial, vegetación y el uso del suelo. La importancia de la infiltración es que recarga acuíferos, la reducción de erosión, mejor aprovechamiento del agua en cultivos y la regulación del ciclo hidrológico. El drenaje del agua y la porosidad del suelo son propiedades físicas clave del suelo que determinan su capacidad para retener y mover el agua. La porosidad determina la cantidad de espacio vacío en el suelo y su capacidad para retener o drenar el agua. Un drenaje adecuado previene encharcamientos y erosión,
También son factores clave en la estabilidad y productividad de los terrenos. Siguiente punto tenemos lo que es el drenaje de agua. Un drenaje de agua es muy fundamental para evitar la falta de oxígeno en las raíces y también la pérdida de fertilidad en el suelo. Tipos de drenaje de suelo. Tenemos lo que es el drenaje interno y el drenaje superficial. En el drenaje interno se refiere a la velocidad con la cual el agua se mueve a través del perfil del suelo. Por ejemplo, en los suelos arenosos el drenaje es un poco más rápido y en los suelos arcillosos el drenaje es un poco más lento por su permeabilidad. Tenemos lo que es también el drenaje superficial. Este se relaciona con las corrientes de agua sobre la superficie del suelo, que hay una pendiente pronunciada que tiene una pérdida de agua de corriente. Por ejemplo, en los suelos planos con baja infiltración puede sufrir lo que también es los encharcamientos. Continuando con la exposición, yo les hablaré sobre los factores que afectan el drenaje. Entre ellos podemos encontrar 4 puntos principales que serían la textura del suelo, ya que los suelos arcillosos tienen drenaje deficiente, mientras que los suelos arenosos permiten un drenaje más rápido. Como segundo punto tenemos la estructura del suelo. Una estructura bien desarrollada favorece el movimiento del agua. Y también está la presencia de materia orgánica, la cual mejora la infiltración y reduce la compactación. Asimismo, el último punto sería el nivel freático. Si está muy cerca de la superficie, limita el drenaje natural. Continuando, les hablaré sobre la importancia de un drenaje adecuado. Estas lo hablaremos en 3 puntos. En el primero, evita el encharcamiento, dado que este puede provocar la falta de oxígeno para las raíces. Asimismo, como segundo punto, reduce la compactación y mejora la aireación del suelo. Y como tercer punto, minimiza la erosión hídrica y la pérdida de nutrientes. Esto lo podemos apreciar en la imagen del costado. Porosidad del suelo. La porosidad del suelo se refiere a la cantidad y tamaño de los espacios vacíos, o sea, los poros, entre las partículas del suelo que influyen en la capacitación del suelo para retener el agua y permitir el paso del aire. Tipos de poros en el suelo. Tenemos 2 que son los macrosporos y los microsporos. Los macrosporos son mayores a 0.08 milímetros de diámetro, mientras que los microsporos son menores a 0.8 milímetros de diámetro. Los macrosporos permiten el drenaje rápido del agua, favorecen la aireación del suelo y presentes en los suelos arenosos y en los suelos con buena estructura. Los microsporos retienen agua disponible para las plantas. Suelos arcillosos tienen más microsporos, lo que favorece la retención del agua para limitar la aireación. Factores que afectan la porosidad. Tenemos la textura, la estructura y la materia orgánica. La textura. Suelos arcillosos tienen mayor porosidad total, pero con más microsporos. Y la estructura. Un suelo bien estructurado mejora la distribución de los poros. Y la materia orgánica aumenta la formación de agregados, favoreciendo un equilibrio entre macrosporos y microsporos. Relación entre porosidad y drenaje. Un suelo con mayor macrosporos tiene un drenaje rápido, mientras que un suelo con microsporos tiene un drenaje muy lento y es pobre en el oxígeno. La importancia de la porosidad. Permite el almacenamiento de agua para las plantas. Regula la actividad microbiana. Influye en la capacidad del suelo para soportar raíces y organismos del suelo. Un buen control de porosidad y drenaje del suelo es clave para conservar su fertilidad y prevenir problemas con erosiones y compactaciones. Para mejorar estas condiciones se puede aplicar como añadir materia orgánica, limitar el uso de maquinarias pesadas y diseñar sistemas de drenaje eficientes. En conclusión, el estudio de las propiedades físicas del suelo es esencial para comprender su funcionamiento y su papel en los ecosistemas, como en la textura, la estructura y la porosidad determinan su capacidad para retener el agua. La textura define proporción de arena, limo y arcilla, afectando la permeabilidad y la disponibilidad de agua para las plantas. Un manejo adecuado es esencial para prevenir la compactación y la erosión. La incorporación de materia orgánica, el control de tránsitos de maquinarias pesadas, la implementación de sistemas de drenaje optimizados contribuirán a mantener el funcionamiento del suelo, asegurando su productividad y su conservación en el tiempo.